¿Qué nos oculta la historia del Arca de Noé? Revelaciones impactantes. La historia del Arca de Noé es una de las más conocidas en la Biblia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si hay detalles ocultos o misterios que nunca te contaron? En este video, vamos a explorar lo que el relato del Arca realmente significa, aspectos profundos y hasta polémicos que podrían sorprenderte. Quédate hasta el final, porque vamos a desenterrar algunas verdades impactantes que no encontrarás en otros canales. Imagina esto. Hace miles de años, en un mundo lleno de corrupción y violencia, Dios decide que la humanidad ha llegado a su límite. Pero, en medio de la oscuridad, encuentra a un hombre justo, Noé, y le da una misión casi imposible: construir una embarcación gigantesca que soportará una catástrofe nunca vista. Aquí es donde comienza uno de los mayores misterios. La Biblia nos dice que Dios ordenó a Noé construir un arca de madera de gopher, de dimensiones precisas, y que en ella debía reunir animales de todas las especies. Pero piensa en esto: ¿cómo pudo Noé llevar a cabo una tarea tan colosal? Los cálculos sugieren que el arca habría tenido dimensiones similares a las de un barco moderno de tamaño medio, algo muy avanzado para su época. ¿Tuvo ayuda de algún tipo de tecnología avanzada? ¿O quizás hasta de seres celestiales? Existen teorías que sugieren que el arca podría no haber sido un simple barco, sino un tipo de cápsula de supervivencia, diseñada con un propósito mucho más complejo. Algunas tradiciones extrabíblicas mencionan que Noé poseía conocimientos secretos transmitidos por generaciones anteriores, desde Adán hasta Enoc, conocimientos que podrían haber venido de un plano espiritual. Es posible que el arca no fuera solo para salvar animales y humanos, sino un lugar donde preservar los secretos de la humanidad. Y aquí viene algo aún más intrigante. El diluvio no es exclusivo de la Biblia. Historias de un gran diluvio aparecen en casi todas las culturas antiguas, desde el Epopeya de Gilgamesh, en Mesopotamia, hasta mitos indígenas en América. Pero, ¿por qué todas estas civilizaciones hablan de una gran inundación? ¿Será que este evento realmente ocurrió y que el arca fue testigo de algo que cambió el curso de la historia? Otra teoría sostiene que los animales en el arca no estaban ahí en forma física, sino que Noé podría haber guardado el ADN de cada especie. Puede sonar extraño, pero algunos estudiosos modernos sugieren que el arca pudo haber sido una especie de almacén genético. Esto explicaría cómo un hombre, sin conocimientos modernos, pudo resguardar la biodiversidad del planeta. ¿Se trataría de un mensaje divino adelantado a su tiempo? Además, está el tema de dónde terminó el arca después del diluvio. Se dice que descansó en las montañas de Ararat, en lo que hoy es Turquía. Expediciones de todo el mundo han intentado encontrar restos del arca, y aunque se han reportado hallazgos, la evidencia sigue siendo debatida y cubierta de misterio. Algunos sugieren que los restos del arca podrían estar enterrados, ocultos a la vista del mundo, quizás como un recordatorio divino. Para concluir, el Arca de Noé no es solo una historia infantil sobre una gran inundación. Es un relato que guarda secretos sobre la supervivencia, la fe y la ciencia de una era desconocida. Nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre el pasado de la humanidad y sobre la conexión divina con nuestra existencia. Si este tema te ha dejado pensando, dale a la flechita de compartir y ayúdanos a que otros también descubran los misterios del Arca de Noé. ¿Fue el Arca de Noé solo una embarcación o un arca de conocimiento y vida? Ahora que conocemos los misterios en torno al arca, exploremos una teoría que podría cambiar por completo nuestra perspectiva. ¿Y si el arca fue mucho más que un refugio contra la inundación? Si en su interior no solo se guardó la vida física, sino también los secretos de una civilización pasada, conocimientos antiguos que podían moldear el futuro de la humanidad. Imaginemos que el diluvio no solo fue una inundación física, sino una especie de reinicio divino para la humanidad. Un evento destinado a limpiar la tierra de una civilización corrompida
para dar paso a una nueva etapa. Esto haría que el arca fuera una cápsula de conocimiento, diseñada para preservar no solo la vida, sino también la sabiduría divina y científica de eras anteriores. ¿Será posible que Dios confió a Noé la tarea de preservar esos secretos y que el arca actuó como un puente entre dos mundos, el antiguo y el nuevo? En textos antiguos y en escritos apócrifos se habla de conocimientos que venían de generaciones previas a Noé, conocimientos que algunos piensan fueron transmitidos por seres superiores. Estos textos mencionan que los hijos de Dios y los gigantes de la tierra, que aparecen en Génesis, poseían información avanzada, misteriosa y posiblemente prohibida, información que, si caía en manos equivocadas, podía ser peligrosa. En otras palabras, Dios pudo haber querido que solo lo esencial se guardara en el arca y que lo corrupto desapareciera con las aguas del diluvio. Además, si la teoría del arca como almacén genético tuviera algo de verdad, podríamos estar frente a una de las primeras bibliotecas de vida. No solo habrían sobrevivido especies, sino también el potencial para regenerarlas en un futuro. De este modo, el arca fue mucho más que un refugio. Fue una herramienta de restauración. Noé y su familia habrían sido no solo sobrevivientes, sino también los guardianes de un conocimiento tan vasto que sería transmitido a futuras generaciones para construir un nuevo mundo. Esta interpretación cambia todo. No vemos el arca solo como un barco en un mar embravecido, sino como una bóveda divina de esperanza, fe, vida y sabiduría para la humanidad. ¿Qué secretos de ese antiguo mundo siguen presentes hoy? ¿Nos dejaron alguna pista? Quizás, y solo quizás, el arca de Noé fue el primer arca de la alianza entre Dios y el hombre. Una promesa y una advertencia de lo que significa empezar de nuevo. Quizás algún día, con el avance de la ciencia y la exploración, descubramos vestigios de lo que pudo haber contenido. Pero hasta entonces, el arca de Noé sigue siendo uno de los mayores misterios de la Biblia, y una historia que nos recuerda que, cuando todo parece perdido, siempre queda esperanza, preservada en algún lugar, esperando ser redescubierta. ¿Qué pasaría si el arca de Noé fuera algo más que una simple embarcación, o incluso una cápsula genética? Pensemos en la posibilidad de que el arca pudiera haber sido, en cierto sentido, un código o modelo de lo que Dios esperaba para la humanidad futura. Noé, al construir el arca siguiendo instrucciones detalladas, cumplía más que una tarea práctica. Él y su familia demostraban obediencia, precisión y una fe absoluta. Así, el arca podría simbolizar un contrato moral que el hombre debía recordar para siempre. En cada paso de su construcción, en cada espacio que se llenaba con especies y seres vivos, había un mensaje implícito. Cada criatura tenía un propósito, y la preservación de la vida dependía de la capacidad de cumplir con el plan divino. Es posible que Dios estuviera mostrando a Noé y a sus descendientes que el verdadero propósito de la humanidad no era solo sobrevivir, sino vivir en armonía con su voluntad y su creación. Así, el arca se convierte en un símbolo atemporal de unidad y responsabilidad. Otra idea intrigante es que el diluvio mismo pudo haber funcionado como una especie de barrera temporal. Al sumergir al mundo antiguo en el olvido, el diluvio crea una separación entre dos eras, protegiendo los secretos y conocimientos que, quizás, aún no estábamos listos para comprender. Imagina que algunas verdades del mundo previo al diluvio quedaron perdidas o escondidas, como en un limbo histórico. La idea de que estos conocimientos pudieran salir a la luz en el futuro añade un misterio más a la narrativa. El arca, al flotar sobre las aguas de un mundo destruido, representaba a una humanidad en transición, cargada de potencial y con la oportunidad de no repetir los errores del pasado. Con esto, la historia nos plantea una pregunta. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de la autodestrucción? ¿Y cuántas veces hemos tenido que reiniciar nuestras vidas, conscientes de nuestras fallas? La narrativa del arca, entonces,
es una advertencia constante de que, sin arrepentimiento y cambio, nuestra historia podría repetirse. ¿Existieron más arcas en el mundo? Algo que muy pocos consideran es que el arca de Noé pudo no haber sido única. Varios pueblos antiguos tienen relatos de diluvios y supervivientes elegidos. Esto nos lleva a una hipótesis fascinante. ¿Qué tal si, en otras partes del mundo, otras culturas experimentaron eventos similares y recibieron también una especie de arca o protección divina? Podría ser que Dios, en su misericordia, permitiera que cada civilización tuviera su propio plan de supervivencia para preservarse. Esto añadiría una dimensión global a la historia del Arca de Noé, convirtiéndolo en un símbolo universal de salvación y esperanza. Estas otras arcas, de diferentes culturas, compartirían un propósito común: proteger lo sagrado de cada civilización, para que la humanidad no fuera destruida en su totalidad. Finalmente, podríamos ver el arca como un reflejo de algo que aún está por descifrarse. Algunos eruditos creen que el arca representa más que un relato histórico, sugiriendo que es un símbolo para todas las personas de fe. La historia de Noé es la historia de una lucha, de sacrificios y de un pacto que aún permanece. Y si el arca, más que un objeto, es una metáfora divina sobre el corazón humano, que debe llenarse con amor, bondad y obediencia para flotar sobre las tormentas de la vida. La historia del Arca de Noé nos lleva a preguntarnos si en cada momento de nuestra vida también estamos construyendo nuestra propia arca. Quizás Dios nos dio la capacidad de aprender y preservar aquello que es sagrado, para protegernos de las tormentas que podrían venir. Porque el arca no solo fue madera y brea, sino la manifestación de la fe en un futuro mejor. Esta narrativa de salvación sigue viva en cada uno de nosotros, y entender el Arca de Noé es, en última instancia, entender nuestro propio viaje. ¿Seremos capaces de construir nuestras arcas internas y mantener lo más importante en un mundo de constantes tempestades?